Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos de nuevo. Soy el pastor José de Jesús de Ministerio Transformación, presentando su programa Dabar Haim, Palabra de Vida para Todos. Hoy quiero compartir con ustedes una nueva reflexión. Es un nuevo tema, esperando que el Eterno bendiga su vida y podamos juntos ser edificados, exhortados y consolados en el nombre del Eterno. Si me permiten, entonces voy a dar lectura a la carta de Rab Shaul, el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, 7 y 8. Dice así la escritura: Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Aquí vamos a hacer nuestra primera reflexión, un punto de meditación. ¿A qué se refiere cuando dice el que desecha esto? Porque esta es una parte importante de este texto. Bueno, todos sabemos que la palabra de Dios es todo importante, pero a lo que voy es que es una palabra que hay que entender, porque aquí dice el que desecha esto. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a la santidad. O sea, si tú desechas la santidad o algunos de sus sinónimos, dice la Escritura que desechas a Dios. Entonces, haciéndolo práctico, si nosotros desechamos la santidad, si desechamos la santificación, si desechamos la consagración, escuchemos, dice, desechamos a Dios. No estamos desechando a hombre alguno, sino a Dios. Entonces es impresionante. Quizás nosotros no nos ponemos a pensar en esto porque de pronto no meditamos tan minuciosamente en los versículos de la Escritura. Pero quiero mencionarlo de nuevo y dice que el que desecha esto, el que desecha la santidad, desecha a Dios mismo. Entonces aquí ya empieza nuestra reflexión, aquí ya empieza este tema tan contundente, porque este texto dice explícitamente que la voluntad de Dios es, no dice que fue o que será, dice es. Esta palabra está en griego, en tiempo aoristo perfecto. Aunque avancemos hacia el futuro, siempre será un presente continuo. Esto significa que la voluntad de Dios fue, es y será siempre nuestra santificación. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es muy importante, es algo que debemos de tener siempre presente. Si tú no quieres vivir en santidad, si tú no buscas la santidad, si no buscas la santificación, estás desechando directamente a Dios de tu vida. Lo estás sacando de tu vida. Qué tremendo. La iglesia de Yeshua, la iglesia de Jesucristo, ha perdido la brújula. Por tanto, ha confundido sus prioridades. Ha perdido el rumbo y en honor a la verdad ha perdido la santidad. Hoy ya no se predica sobre la santidad, menos del arrepentimiento, la consagración, sobre la ética cristiana. Hoy la moral de muchos pastores y predicadores se ha corrompido, se ha perdido el temor a Dios. Estos predicadores han pasado por alto que el amor a Dios y el temor a Dios, aunque son dos conceptos y actitudes, son vitales para nuestro fundamento. Son pilares de nuestra adoración y servicio a Dios. ¿Cómo pueden predicar sobre la santidad si no se puntualiza lo que es el pecado? Si no se les enseña lo que es el pecado y lo que son los pecados. Por eso los creyentes no saben lo que es arrepentimiento verdadero. No saben cómo arrepentirse. Y no pueden porque no saben lo que es bíblicamente el arrepentimiento. La religión es comunitaria. La espiritualidad es personal. Por ejemplo,
Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús dijo: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí está el segundo punto de reflexión. Vamos a hacer notar unas palabras. Jesús dijo: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora bien, notemos que el texto dice que ve en secreto, no que escucha. Y lo lógico entonces sería que dijera que nos escucha, pero dice que ve en lo secreto. Esto significa que Dios ve y juzga los motivos de tu corazón y tus intenciones más íntimas cuando estás orando, mucho antes de que tú empieces a orar. Si el creyente entiende esto, dice que el Padre le recompensará en público. Y esta recompensa no es que Dios te va a hacer rico o te va a empoderar o que te dé poder para gobernar a otras personas. El texto no habla de ninguna de esas cosas. Es importante que nosotros puntualicemos, analicemos, debemos de poner mucha atención lo que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. Por eso, un mensaje importante de Dios para nosotros en estos días es que busquemos la santidad, que hagamos verdaderamente un arrepentimiento que sea agradable a Dios. Hay en hebreo un concepto importantísimo. Es una palabra vital en cuanto a nuestra relación con Dios se refiere, y es la palabra teshuvah, que significa arrepentimiento, regresar, volverse, retornar, cambio de mentalidad, ponerse de acuerdo con Dios. Y por supuesto, esta es la parte más difícil de teshuvah, porque teshuvah nos habla de un cambio de nivel de conciencia en el alma. El verdadero arrepentimiento, hermanos, es un cambio de nivel de conciencia. En las Sagradas Escrituras, este cambio de nivel de conciencia es esencial para que haya un verdadero arrepentimiento. Yeshua es el único, Jesús es el único que puede hacer posible este cambio de conciencia. Y la parte que le corresponde hacer al hombre es arrepentirse, o sea, ponerse de acuerdo con el Eterno. Y como dije, esta es la parte más difícil, porque el hombre tiene que aceptar y ceñirse las condiciones del Eterno. Tienes que arrepentirte como Dios ordena y no como a ti te parece. El cambio de nivel de conciencia comienza, hermano, cuando recibes por primera vez la luz de la palabra de Dios. Cuando verdaderamente naces de nuevo. Cuando recibes la luz de la palabra y naces de nuevo, en ese momento es de vital importancia para el desarrollo, crecimiento y madurez de la vida como creyentes en Yeshua, como creyentes en Jesús. Desde ese momento depende cómo vas a vivir tu vida como creyente, porque Yeshua hace en ese momento el cambio de nivel de conciencia, porque se supone que en ese momento tú te arrepientes verdaderamente de tus pecados. Escucha lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está claramente el cambio de nivel, de tinieblas a la luz. Ahora leemos Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y dice así: el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de su amado Hijo es un reino de luz. Aquí dice que nos trasladaron de un nivel a otro, un nivel de tinieblas al nivel de la luz. Es un cambio de nivel de conciencia. Y Efesios capítulo 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas,
No solo estábamos en las tinieblas, sino que eras tinieblas, dice la Escritura. Mas ahora son luz. Y vean lo que dice, no que tienen luz, sino que son luz. O sea, nos habla de un verdadero cambio de conciencia. Esto nos habla de un verdadero arrepentimiento. Bendito es el nombre del Señor. Y hay más textos en los cuales podemos meditar sobre este tema. Pero ahora solamente menciono estos para que los meditemos y los estudiemos a más profundidad. Debemos de leer bien porque este también es un problema. Muchos cristianos, con todo respeto, no estudian y no saben leer bien. Tienen una lectura de la Biblia muy subdesarrollada. No conocen el contexto histórico. No conocen la cultura bíblica, o sea, lo que habla el Antiguo y Nuevo Testamento en su contexto. No conocen los orientalismos. Tampoco saben acerca de las versiones y de las traducciones. Y en ese sentido, amados hermanos, tampoco sabemos de los idiomas en que se escribió la Biblia y de las familias semíticas que tuvieron alguna relación con el pueblo de Israel. Pero bueno, esperemos en Dios que esto cambie, que cambie nuestra actitud en cómo estamos leyendo nuestra Biblia. Seguimos adelante. Dios nos dio una trípode para sostener, para asentar el conocimiento de su palabra en nosotros y que nos guíe en nuestro andar diario como creyentes en Yeshua, como creyentes en Jesús. Número 1, el conocimiento racional, que es la mente. En hebreo es binah. El número 2, conocimiento intuitivo. En hebreo es jochma y es sabiduría. Y el número 3, conocimiento experimental. En hebreo es malhut. Como vemos, si no se ha experimentado el verdadero arrepentimiento, no puede haber cambio de conciencia. En otra oportunidad, amados hermanos, voy a compartirles sobre estos 3 tipos de conocimiento. Ahorita el objetivo de este tema es despertar la conciencia de tantos creyentes que tienen su entendimiento entenebrecido, que no están aprovechando el tiempo que Dios les está dando para que se arrepientan verdaderamente. No están siendo sabios para entender estos días tan difíciles, hermanos, que nos está tocando vivir. Piensen un poco en las cosas que se avecinan y que seguramente nos tocarán ver, cosas difíciles, cosas que quizás nunca habríamos pensado que veríamos. Dios nos está dando una advertencia muy seria a todo el pueblo evangélico. Si Dios no pasó por alto a su pueblo escogido con esta pandemia, imagínese qué nos espera a los demás. Por lo tanto, amados hermanos, yo no puedo estar engañando a los hermanos. Tienen que saber la verdad que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Estamos por entrar en tiempos proféticos devastadores. Dios nos está permitiendo aún tener la Biblia en las manos para que comprobemos que de Dios nadie se burla y que nos quede bien claro saber que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios le está diciendo a los presidentes de las naciones, a los gobernantes, a todo el mundo, que Él es el dueño de todo, que Él es soberano e infinitamente sabio para hacer lo que Él está haciendo y cómo Él lo está haciendo. Yeshua dijo en una ocasión, Jesús nos dijo así, yo soy la verdad. El texto dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En este momento vamos a tomar esta verdad. Jesús es la verdad absoluta, pero el ser humano no soporta tanta verdad. El hombre busca entonces un refugio, un sistema mental que lo sitúe en una zona de seguridad. La Biblia nos enseña enfáticamente que Jesús es la verdad absoluta. El hombre que busca la verdad se disocia de la sociedad. El que no soporta la verdad vive en un sistema tenebroso de seguridad, en su propia seguridad, él así piensa. El que vive en la verdad, entonces es un loco ante la sociedad, porque no le entiende nadie. El que no soporta la verdad califica como locos a los que de verdad están cuerdos. Entonces la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo.
La Biblia nos hace ver la verdadera realidad de los tiempos que estamos viviendo y la gente no puede soportarla. El que busca la verdad debe de salirse de su autoengaño. El que no soporta la verdad, entonces debe de autoengañarse porque tiene que sobrevivir y tiene que participar del autoengaño para no quedar fuera del sistema. Así que vemos, amados hermanos, el verdadero arrepentimiento es importantísimo para ser tenidos por dignos de ser librados de las cosas que sobrevendrán. Esto lo dice el evangelista Lucas en el capítulo 21, versículo 36 de su evangelio. Si nosotros entendemos bien este versículo, entonces la oración cobrará, amados hermanos, su verdadero sentido. Dios, amados hermanos, está sacudiendo a la iglesia. Escuchemos con atención. El Padre Eterno está limpiando a la iglesia. Estos tiempos que estamos viviendo es una limpieza, es una sacudida tremenda que Dios le está dando a la iglesia. ¿Cómo está viviendo la iglesia actualmente o cómo estaba viviendo hace unos años? Es lamentable lo que se estaba viendo, lo que ya se hace en los templos evangélicos o en las iglesias cristianas como comúnmente se conoce. Algunos ya las tomaron como cristotecas, algunos también ya tomaron lo que es la plataforma, lo que antes se llamaba como el lugar santísimo, para hacer una pasarela de damas, de mujeres, para que los miembros varones de esas iglesias o de las congregaciones que asisten puedan escoger entre todas. Ya se ministra con cantos paganos. Es increíble. Es por eso que Dios está sacudiendo a la iglesia. Y con todo respeto, amados hermanos, a estos sistemas que el gobierno ha aprobado. El aborto, la diversidad de géneros. Una situación tremenda, hermanos, que invadió a la iglesia en estos últimos años y que se estuvo o fue en aumento. Todas estas cosas que están sucediendo, que las iglesias en general o los pastores permitieron que se desarrollaran estas actividades en sus templos. Es muy importante que nosotros entendamos esto, por eso el entendimiento, hermanos, queda entenebrecido. La Escritura nos enseña, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 28 al 30. Miren lo que dice. Por tanto, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra obispo es una palabra griega. Es la palabra episcopos, que significa servidor, sobreveedor, uno que vigila. Es puesto como un servidor a favor de la congregación, uno que está vigilante, uno que está vigilando que no se pierda la sana doctrina, que no se escuchen herejías destructoras, que no se predique un falso evangelio, que no se esté vendiendo el evangelio, que no se esté vendiendo la salvación o la sanidad. Es puesto como un vigilante, uno que pastorea, y lamentablemente han perdido el rumbo estos predicadores, estos pastores que se dedican a ese tipo de enseñanzas. No es para que estén encima de la congregación, no es para adueñarse de ella, no para amenazarla y manipularla. El texto dice que la iglesia es de Jesucristo, es de Yeshua, y dice que Él la compró con su propia sangre. La iglesia es de Yeshua, la iglesia es de Jesucristo, a Él le pertenece, Él murió por ella y Él la ganó con su propia sangre. Y estas personas que una vez recibieron un llamado del Señor y que tal vez al inicio de su ministerio iban bien, ahora por escuchar espíritus engañadores, a doctrinas demoníacas, empiezan a desarrollar sistemas de doctrina para que la gente los obedezca. No se conforman con la sana doctrina, a fuerza quiere tener el poder en sus manos. El versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, ataque desde afuera, falsos apóstoles, falsos maestros, para robarles la sana doctrina y destruir la congregación, para tener poder y dominio sobre ellos. El versículo 30 dice, y de ustedes mismos se levantarán ahora ataque desde adentro, y de ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan, los obedezcan, solo para tener dominio sobre ellos y tenerlos amenazados, para tener un control total sobre ellos. Es por eso que el Señor en estos tiempos está pegándole una sacudida a la iglesia por todo esto que la iglesia ha permitido. Sus líderes, sus dirigentes, sus profetas, sus apóstoles, como se autodenominan esas personas, se han apartado de la sana doctrina. Ahora leemos lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Esto significa que van a apostatar de su fe. Serán apóstatas, atrayendo sobre ellos destrucción repentina. Habrá una rápida condenación para estas personas que enseñan la mentira, que apartan al pueblo de la verdad y que detienen con injusticia la verdad, como dice en la epístola a los Romanos capítulo 1, versículo 18-19, para que ustedes lo mediten. Muchos lo seguirán en su vida viciosa, dice la Escritura, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. El versículo 3 dice en la versión Dios habla hoy, y en su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Harán mercadería de ustedes, pero la condenación les espera a ellos sin remedio, pues de hace mucho tiempo están sentenciados y no podrán escapar. Aparte, aquí le voy a dejar en pantalla algunos textos más de la Escritura para que usted los lea y los estudie detenidamente ahí con su familia, que escuche esta reflexión, que tomen estos textos que les estamos dejando ahí en pantalla para que los mediten y tengan cuidado de lo que ven y de lo que escuchan. Ahora, el llamado que el Señor nos está haciendo como iglesia es retornarnos, volvernos a Él, buscar la santidad, buscar la paz con todos y la santidad, como dije en una reflexión anterior, sin la cual nadie verá al Señor. No podemos engañar a Dios, amados hermanos. El Señor conoce tu intimidad, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus palabras, las intenciones de tu corazón. Y de mucho de eso tú tienes que arrepentirte, porque esto es el Evangelio. El Evangelio es arrepentimiento. Como dijera Martín Lutero, lo vuelvo a mencionar, al que se considera el padre de la Reforma, dijo que la vida toda del creyente tiene que ser una vida de constante arrepentimiento. En eso estamos de acuerdo. Así que es muy importante para todos nosotros que viendo lo que está sucediendo ahorita, ver todo lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo, es porque realmente Dios no está contento con la humanidad. Hemos ofendido su santidad. Hemos pecado contra su autoridad. Hemos pecado contra su santidad. Hemos blasfemado su nombre. Nos hemos apartado de sus mandamientos, de su palabra. Cada quien se apartó por su camino, exclama el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro profético. Es un llamado a volvernos a Dios con todo nuestro corazón. No es que tú recibiste a Jesús hace mucho tiempo y te bautizaste hace mucho tiempo y tú puedas pensar que ya te arrepentiste. No, ese es un inicio. Si tú no has tenido un cambio de nivel de conciencia, tú no has tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, no lo has tenido. Y tienes que arrepentirte de cómo has estado viviendo tu pretendida vida cristiana. ¿Cómo tú crees que estás viviendo una vida cristiana?
Si hay pecados en tu vida, si cometes pecados en oculto, a escondidas, Él conoce tu intimidad. El texto que leíamos hace un momento dice que Dios ve en lo secreto. Dios ve lo que haces cuando estás solo. Dios sabe quién eres cuando estás solo, lo que piensas, lo que sientes, lo que maquinas, lo que planeas. Dios conoce todo. Por eso no dice que Dios escucha en secreto, dice que Dios ve. Primeramente, Dios sabe qué clase de persona, qué clase de cristiano está clamando a Él y cuáles son sus bajos instintos o cuáles son sus motivos verdaderos santificados por el Espíritu Santo para que se haga una oración que sea aceptable ante los ojos de nuestro Dios y podamos en su gracia recibir una respuesta a nuestras peticiones. Debemos devolvernos a Dios con todo nuestro corazón. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Cada vez que tú leas la Escritura y el Espíritu Santo te ilumine, porque Él ya te dio luz, ese es un asunto. Él ya te dio luz. Ahora lo que el Espíritu Santo hace es, cuando tú lees la Escritura, es darte iluminación sobre la revelación que ya está escrita y que ya está terminada. Ya no hay más revelación. La Biblia está terminada, el Espíritu Santo puso su sello divino, la Biblia ya está terminada. Ahora lo que reciben o lo que recibimos todos cuando leemos las Sagradas Escrituras es iluminación del Espíritu Santo. La revelación ya está dada. Y ante esa revelación que ya está dada y según la iluminación, la luz que tú hayas recibido, así vamos a ser juzgados. La Escritura dice que Dios está preparado para darnos a todos según nuestras obras, porque Él ve en lo secreto. Él sabe todo de ti. Él sabe quién eres, qué piensas. Él sabe si te gusta manipular a la gente, si te gusta la mentira, si te gusta el engaño, si te gusta robar, si te gusta maldecir. Todos esos pensamientos impíos, impuros y perversos que aceptas en tu mente y que después, teniendo la posibilidad de llevarlos en práctica, lo haces, lo aplicas. Entonces, la Escritura nos enseña, la Escritura nos exhorta. Debemos de dejar esa vida que algunos le llaman la vida cristiana. Debemos de vivir un cristianismo bíblico, no un cristianismo moderno, un cristianismo bíblico. Por eso es que nos cuesta tanto vivir en santidad, porque los parámetros que nos marcan las Sagradas Escrituras del cristianismo bíblico, por eso cuesta tanto trabajo. A las personas que viven hoy su cristianismo pagano, por eso no tienen ningún problema con el paganismo, por eso no lo atacan, porque están identificados con ese sistema mundano. Pero les hablas de santidad, les hablas de arrepentimiento, les hablas de entrega y te tiran que estás loco, que eres una persona religiosa. ¿Por qué? Porque, como les he estado comentando, para ellos, los que de verdad buscan la verdad, para ellos están locos. Es muy importante, amados hermanos, que nosotros tomemos en consideración estas exhortaciones, este tiempo, esta sacudida que Dios le está poniendo a la iglesia. Porque difícilmente, hermanos, pudiera ser que recibamos otra oportunidad para arrepentirnos. Porque si Dios está sacudiendo a su iglesia, si Dios está tocando a Israel, si Dios está permitiendo que cierren los templos, si Dios está permitiendo que la economía también sea tocada, es porque viene algo mucho peor sobre el mundo y aún sobre los cristianos que no buscan la santidad, que no se han arrepentido nuevamente. He escuchado a personas que enseñan la Biblia y que predican y dicen que está bien arrepentirse, pero que pues hay que pensar en otras cosas. La Biblia no enseña eso. La Biblia es un llamado constante a la santidad, al arrepentimiento, a la consagración, a la entrega, porque esto es entre Dios y el hombre, esto no es comunitario, es personal, es tu relación con Dios. Tú decides si escuchas falsas doctrinas y las apruebas y las practicas, y pero aún que se las transmitas a tus hijos, llevándoles a la misma perdición a la que tú vas. Tienen que volverse a la sana doctrina, a las sanas enseñanzas de la palabra de Dios,
a la sana enseñanza, a la sana doctrina, dejar de estar escuchando espíritus mentirosos y engañadores. La Biblia nos exhorta, amados hermanos. Hay un texto hermoso que todos nosotros nos sabemos y dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Pero realmente no es la lámpara, es lo que contiene la lámpara. La lámpara contiene luz. Así que una vez que tú has recibido luz, una vez que tú escuchas el mensaje de la verdad, una vez que tú hayas entendido la cantidad o el porcentaje de mensaje de la Biblia, que tú hayas captado, que hayas entendido, vas a ser responsable ante esa luz que recibas. Por eso la palabra del Señor nos dice que Él está preparado para dar a cada uno según sus obras. Tenemos que volvernos al eterno, amados hermanos, a los principios bíblicos, a la pureza de doctrina. ¿Por qué se llama sana doctrina? Porque hay una doctrina enferma entonces. Y es importante que consideremos esto. ¿Qué clase de doctrina tú estás llevando a cabo? ¿Qué clase de doctrina tú estás practicando y enseñando? La sana doctrina es la columna vertebral que mantiene a la iglesia firme para la gloria de Dios. Sería bueno, amados hermanos, que estos textos que les estamos dejando ahí en pantalla los consideren, los busquen, los mediten, tómense un diccionario bíblico, tómense su Biblia y empiecen a estudiar. Tenemos que volvernos a la sana doctrina y dejar de estar escuchando barbaridades y después de eso no conforme de escucharlo, sino que uno va y lo enseña todavía y lo publican y dicen: Dios me dijo, Dios me enseñó, Dios me reveló. Amados hermanos, tengamos cuidados con esas declaraciones. En Jeremías 23 hay demasiadas advertencias contra los falsos profetas. Hay de aquel que dice: así dice el Señor, cuando yo no he dicho nada. Y estos profetas, dice el profeta Jeremías, endulzan sus lenguas y les profetizan paz, paz y paz, habiendo yo decretado destrucción, dice el Señor. Es importante, hermanos, que leamos las Escrituras, que leamos verso o versículo por versículo, que tomemos las palabras expositivamente de las Sagradas Escrituras, porque si no, vamos solamente a repetir textos. La iglesia, muchos creyentes, lo único que se saben son textos, pero no tienen un orden sistematizado de estudio o sistemático de la palabra de Dios. Por eso tuercen las Escrituras. La palabra del Señor, ustedes lo saben y quizás lo han leído y lo han escuchado también. Hay de aquel que le aumente a la Escritura, pero también hay del que le quita. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, esa revelación de Dios ya está terminada. Ahora lo que nos queda a nosotros como creyentes, como siervos de Dios, el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos es someternos al gobierno del Espíritu Santo, someternos a la revelación bíblica, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Y es muy bueno, y les hago esta recomendación: lean las Sagradas Escrituras en varias versiones. Esto es realmente enriquecedor para la vida como creyentes y para el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, fue un gusto estar con todos ustedes a través de este medio. Estamos preparando una nueva reflexión también para compartirlas con todos ustedes. Y oramos al Señor para que este tema, esta reflexión que con mucho gusto, amados hermanos, he preparado para ustedes, sea de edificación, exhortación y consolación para ustedes y sus familiares. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor gobierne su pensamiento en sus vidas y nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.